Bien, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Buenas tardes. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra reunión del día de hoy. Quien les habla, soy la psicóloga Rocío Gutiérrez Campos. Conmigo vamos a desarrollar este pequeño curso, ¿no? Este pequeño webinar respecto a lo que es la introducción de los problemas del aprendizaje, ¿sí? Entonces, permítanme compartir, por favor. Ahí está. Listo. Muy bien. Ok, vamos a iniciar entonces con esta pequeña reunión y lo importante aquí es quizá como, bueno, en otras reuniones también se ha compartido, ¿no? De que podamos intercambiar, ¿no? Aparte de lo que quizá yo como docente pueda compartir la información con ustedes, a la vez también puedan hacer preguntas, ¿verdad? Puedan exponer de repente algunas inquietudes, quizá compartir algunas experiencias. Ustedes saben que todo eso es bastante productivo, ¿no? Y sobre todo nos nutre en cuanto al aprendizaje. Bien, entonces vamos a iniciar. Em, Problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, trastornos de aprendizaje. En realidad son términos que se utilizan, ¿verdad? De manera indistinta. Sin embargo, vamos a explicar, ¿no? Algunas diferencias en cuanto a lo que significa, en qué momento es una dificultad y en qué momento ya es un trastorno, ¿no? Entonces me gustaría de repente saber de pronto de los que están ahora conectados, ¿qué sabemos acerca de las dificultades del aprendizaje, ¿no? ¿Qué tipo de repente de experiencias tenemos acerca del tema? ¿Me podrían comentar? A ver, de repente alguien quisiera compartir alguna idea, tal vez. A ver, chicos, chicas, ¿qué entendemos por problemas de aprendizaje o qué sabemos acerca de los problemas del aprendizaje? A ver, vamos a invitar a Ana Graciela. Hola, Ana Graciela. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha, doctora? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sí te escucho. La definición de problemas de atención. Ya, ok, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que tú conoces acerca de los problemas del aprendizaje? Cuando tú Del escuchas, aprendizaje. exacto, problemas de aprendizaje, ¿qué viene a tu Ah, mente? ¿En ya. qué piensas? Exacto. Bueno, yo diría que es un conjunto, digamos, de características, o tal vez incluso, sí, características que impiden, ¿no?, que el alumno tenga un proceso de aprendizaje como sus demás compañeros, ¿no? Uno eficaz, ¿no? Que le también permita alcanzar las metas de aprendizaje en el aula. Entonces pueden ser, tal vez, yo creo que podrían ser factores familiares, o sea, es decir, emocionales, ¿no? Podrían ser factores emocionales, pero también podrían ser factores que tal vez tengan directamente que ver con sus habilidades, con las funciones cognitivas, ¿no? Con la atención, con la memoria, con de repente con la capacidad intelectual, podría ser, o con cualquier función cognitiva, ¿no? Ujú. O tal vez con una disfunción ejecutiva. eh, sí, o sea, y obviamente me vienen, creo, a la mente dislexia o disgrafía, ya, pero tal vez sí necesito sistematizar mejor mi conocimiento. Pero sí, Está es mi... muy bien, ¿no? Está muy bien lo que comentas. Muchas gracias, Ana Graciela. Bien, Gabriela comenta, dice, son dificultades que pueden afectar la habilidad de una persona o un niño para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar información, ya sea de forma verbal o no verbal. Muy bien. Eh, bueno, acá hay otra intervención. Son dificultades que afectan a las habilidades de entender y comprender la información. Correcto. Bien, entonces hoy día vamos a compartir información precisamente respecto a lo que son los problemas de aprendizaje, de alguna manera cómo se clasifican, ¿no? Algunas, digamos, cuestiones que tienen que ver con el aspecto del diagnóstico, ¿no es cierto? Y también algunas pautas de intervención general, porque como bien ya se ha comentado al inicio, este es un curso introductorio, ¿no? Va a haber un curso o los demás módulos en donde se van a ampliar los temas de acuerdo a lo que se va a ir compartiendo, ¿no? Un poquito el día de hoy.
Listo, entonces vamos a continuar. Bien, esto ya lo vamos a dejar para el final. Listo. Entonces, bien, vamos viendo, vamos compartiendo aquí algunas imágenes precisamente, ¿no? Con algunas ideas acerca o algunas preocupaciones sobre todo, ¿no? De acuerdo a lo que vamos nosotros escuchando en cuanto a lo que los padres de familia, por ejemplo, podrían manifestar, ¿no? Porque son ellos principalmente los que detectan y pueden observar estos cambios, esas dificultades en sus niños en relación básicamente a lo que es el aprendizaje académico, ¿cierto? Entonces una mamá, por ejemplo, dice, no, mi hijo se atrasa en el colegio y cuando escribe su letra no se entiende. Entonces, esta es una situación bastante frecuente de chicos que cuando van al colegio suelen distraerse con mucha frecuencia, se atrasan, ¿no? La profesora les dicta, escriben una cosa por otra, no culminan las actividades o incluso cuando están escribiendo también la letra no es una letra legible, por ejemplo, ¿no? Una situación de las tantas. Otra situación también, ¿no? Mi hija es muy callada, no reconoce las letras, se le olvida lo que le enseñan. ¿M? Otro papá que manifiesta, la profesora me dice que mi hijo se distrae fácilmente, juega y está parado. Le llaman la atención, pero vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces nosotros como que vamos reconociendo o identificando algunas situaciones que si bien es cierto, tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Ya lo decían en su momento, también lo comentaban, acerca del hecho de tener que comprender de procesar una información y de utilizarla en actividades prácticas. En el caso de los niños con estas dificultades, definitivamente van a tener esta limitación, ¿verdad? Para poder desenvolverse de una manera adecuada, de acuerdo a las exigencias, a las demandas que precisamente su grado escolar les solicita, ¿no? Entonces, muchos de ellos, digamos, pueden estar en primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, hay cierto nivel de exigencia para cada grado escolar. Entonces, se espera que un niño responda a esas exigencias o a esas demandas y aquel estudiante que verdaderamente no se alinea a lo que se espera de él para un determinado grado podría presentar, ¿no? Una dificultad en el aprendizaje. Muy bien, pero es importante primero poder definir algunos términos, ¿sí? Para poder ir comprendiendo hacia dónde apuntamos. En principio es necesario definir o iniciar definiendo qué cosa es aprendizaje. Bien, el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, que integra cada una de las áreas del individuo, ¿no? Tanto a nivel cerebral, psíquico, cognitivo, social, entre otras, que se ve influenciado por el entorno y que le permite a la persona adquirir nuevas conductas, adaptarse al medio y sobrevivir. En él intervienen procesos neuropsicocognitivos, ¿no? Neuro, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Psico, porque es una actividad mental, y cognitivo, porque el aspecto del conocimiento está presente también, ¿no? Entonces, acá lo importante es que estos tres aspectos se interrelacionan y generan un aprendizaje. Ahora bien, generalmente nosotros asociamos o relacionamos aprendizaje más que todo con un tema de conocimiento. Sin embargo, como bien lo menciona aquí en la definición, el aprendizaje no solamente habla acerca del hecho de conocer o manejar una información, sino también en el tema de tener que adaptarse a una experiencia nueva, por ejemplo, ¿no? A una situación nueva. El aprendizaje tiene que ver con el hecho de sobrevivir, ¿no? O de qué manera la persona puede adaptarse, básicamente, a las diferentes situaciones o a los diferentes cambios. Generalmente decíamos que asociamos el término aprendizaje a lo académico, pero sabemos que no necesariamente tenemos que hablar de lo académico, ¿no? Sino de la capacidad de la persona para poder adaptarse a las diferentes demandas que el entorno hace de él o de ella. Bien, otros términos también importantes que nosotros debemos tener en cuenta son los siguientes, ¿no? Necesidades educativas especiales. Es la dificultad de los y de las estudiantes respecto a desarrollar actividades escolares que requieren que se adecúen los objetivos, estrategias, ¿no? Y o métodos de enseñanza. Aquí encontramos, por ejemplo, niños con habilidades diferentes, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hemos tenido la experiencia o tenemos la experiencia de haber tratado, de haber intervenido,
¿no? O de haber conocido tal vez niños que presentan dificultades en cuanto a lo que es, por ejemplo, hablemos de una discapacidad intelectual, síndrome de Down, niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Ellos presentan dificultades del aprendizaje, pero estas van a estar asociadas definitivamente a la condición que ellos presentan, ¿no? Por lo tanto, bajo este parámetro es importante que a nivel de docentes, por ejemplo, sean ellos quienes adapten precisamente o desarrollen lo que se conoce como las adaptaciones curriculares, ¿cierto? Para que los chicos puedan alinearse a las actividades que se supone son parte de lo que tendrían que aprender dentro de un nivel o de un grupo o de un grado escolar, ¿no? En cuanto, hay otro término también importante que nosotros tenemos que conocer, lento aprendizaje. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado. Si bien es cierto, dentro de las clasificaciones anteriores, como las de Bravo Valdivieso, por ejemplo, donde definía, ¿no? Dos grupos o dividía los problemas de aprendizaje en dos grupos, ¿no? Hablaba de problemas generales y problemas específicos. Vamos a tocar un poquito también ese punto ahora para poder establecer una diferencia. Aquí, por ejemplo, encontramos niños que, si bien es cierto, presentan dificultades en el aprendizaje, pero básicamente se debe o se relaciona a un déficit en su capacidad intelectual. Niños que presentan, por ejemplo, dificultades en cuanto a su velocidad de procesamiento. Niños que de pronto necesitan de ciertas estrategias, ¿no? Para poder aprender, que les va a costar probablemente aprender al mismo ritmo que sus demás compañeros, pero que si se utilizan las estrategias adecuadas, si el docente de pronto pone de su parte, ayuda al estudiante, la familia también por otro lado apoya al niño. Entonces son niños que poco a poco van alcanzando un nivel de desarrollo de aprendizaje, ¿no? Como que un poquito más acorde a lo que necesitaría para su grado escolar, ¿no? Entonces, un lento aprendizaje lo podemos definir como aquellos estudiantes que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, presentan problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultad para evocar y recuperar la información aprendida, ¿no? Entonces podemos encontrar niños, por ejemplo, si aplicamos nosotros algunos instrumentos de evaluación para poder conocer su habilidad, ¿no? O su nivel intelectual, podemos encontrar, ya lo mencionábamos, dificultades en cuanto a la velocidad de procesamiento, por ejemplo, dificultades en su memoria de trabajo, ¿no? O dentro de lo que es el resultado de 6 niños que pueden ser fronterizos, limítrofes o que presentan un bajo nivel intelectual, ¿no? O por debajo a lo que se conoce como normal. Otro término también importante, bueno, que es esencial definir, nivel intelectual. Todos nosotros sabemos que para poder aprender, para poder desarrollar, y sobre todo en el aspecto cognitivo, ¿no? O cognitivo, que tiene que ver con el conocimiento, mantener un nivel intelectual normal, ¿no? Es decir, dentro de la norma, permite precisamente al estudiante poder manejarse y desenvolverse dentro de una exigencia, ¿no es cierto?, en lo que respecta a su grado escolar, por ejemplo. Entonces, nivel intelectual se entiende como aquella categoría que permite comparar el rendimiento de un individuo con respecto a otros de su misma edad. Las áreas evaluadas están relacionadas con logros evolutivos corroborados con actividades normalizadas, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que pueden presentar un nivel intelectual normal, sin embargo, o incluso normal alto. Sin embargo, pueden presentar un bajo rendimiento académico. ¿A qué creen ustedes que se pueda deber esta situación? A ver, tal vez tienen alguna idea, chicos, chicas. ¿Qué me pueden decir al respecto? Nosotros aplicamos una evaluación, medimos, ¿cierto? Conocemos el nivel intelectual y obtenemos un resultado, ¿no? Y resulta que un estudiante tiene un nivel intelectual normal o incluso normal alto, sin embargo, su resultado académico está por debajo a lo esperado, ¿no? ¿A qué situaciones podríamos asociar este bajo rendimiento académico? A ver, ¿qué me pueden Profesora, decir? buenas, Hola. buenas tardes. ¿Podría ser también
Por algunos problemas familiares, emocionales que tenga el niño. También por lo que es, bueno, he leído también un poco lo que sería también la alimentación que pueda tener también el niño. Bueno, y esos son los dos indicadores que podría decirle, ¿no? Por lo que usted está preguntando. Correcto, muy bien. Entonces sí, es cierto, ¿no? A ver, por acá van mencionando también, dicen factores ambientales, factores emocionales, familiares, una problemática familiar, ¿cierto? Claro, efectivamente, ¿no? Es así, es cierto. Nosotros podemos afiliar o podemos relacionar precisamente estos resultados en cuanto a lo que es, decíamos, un rendimiento académico a situaciones externas, ¿no? O incluso internas, porque podemos encontrar también niños que pueden presentar, por ejemplo, un bajo nivel de autoestima, ¿no? Entonces, ese sentido de competencia, de sentirse que puedo aprender, también puede afectar su rendimiento o su resultado académico, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunas situaciones, algunos factores asociados al rendimiento académico de los niños que no necesariamente está vinculado con un factor intelectual, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que acompañan y que son parte precisamente de estos famosos problemas del aprendizaje y que lógicamente van a impactar, ¿no? En el rendimiento académico de los estudiantes. Muy bien, continuamos entonces. Bien, otros términos también importantes, ¿no? Capacidad potencial es el CI medido mediante test de inteligencia convencional relacionado al potencial del aprendizaje, ¿no? Ya decíamos hace un momento, hay chicos que pueden tener un nivel intelectual alto, los evaluamos, tienen mucho potencial, pero de pronto en cuanto a los resultados, al momento de evaluar, vemos que hay una deficiencia, ¿no? Y esto lo podemos relacionar, inclusive, no falta de motivación, ya decían ustedes, temas familiares, ¿no? Situaciones externas, bueno, muchas situaciones. Rendimiento académico, respuesta observable del alumno ante la evaluación. Esta tiene componentes multifactoriales, entre los que destacan el nivel de desarrollo cognitivo, la motivación, el nivel sociocultural, el estado afectivo emocional, ¿verdad? Y características del entorno educativo. Dentro de las características del entorno educativo, por ejemplo, ¿qué elementos podríamos nosotros encontrar que serían un factor clave para que un niño aprenda o de repente tenga dificultad para aprender? A ver, ¿qué me podrían decir ustedes en esta última partecita que tenga que ver con el entorno educativo? Profesora, también tiene que ver dependiendo de la docente que le haya tocado al niño. A veces hay docentes que tienen una metodología y algunas docentes que no. También tiene que ver eso mucho que las docentes, en general, ¿no? Todo profesional se siga preparando continuamente, ¿no? Para adquirir más conocimientos, porque usted sabe que todo hoy en día, todo avanza y uno tiene que estar estudiando, capacitándose. Lo otro podría ser también, bueno, en este caso, la docente, y es factible que use material concreto, el juego. Tiene que ver mucho el juego en la parte educativa, ¿no? En los salones de clase, por ejemplo. Eso es lo que podría yo aportar. Muy bien, Maribel, completamente de acuerdo contigo, ¿no? El método del docente es fundamental. Puede, una vez encontré, justamente, bueno, yo siempre lo comento, ¿no? Cuando hacemos charlas de esta naturaleza, eh, una imagen, ¿no? Precisamente en donde una profesora le decía a su alumna, ¿no? Yo creo que tú tienes problemas de aprendizaje, ¿no? Y la alumna le decía a la profesora, yo creo que usted tiene problemas para enseñar, ¿no? Entonces era ahí como que un tema de, al final, ¿qué es lo que pasa, no? O el problema está en el niño o el problema está en el docente. Entonces también vamos en otras situaciones relacionadas con ello, ¿no? Porque la forma de trabajo, ¿no? Del profesor, el método que utiliza para poder llegar al estudiante, muchas veces es un factor decisivo, ¿verdad? Para que ellos puedan precisamente desarrollar ese potencial, lograr incorporar esos conocimientos precisamente a través de la forma de cómo un docente trabaja, ¿no? Entonces vamos a encontrar nosotros también incluso las actitudes de los maestros. Hay maestros que pueden tener mucha disposición para trabajar, ¿no? Mucha creatividad, mucha innovación,
Ya mencionaba Maribel, por ejemplo, el uso de los materiales concretos. Sí, es cierto. A veces se piensa de que los niños, por el hecho de estar ya en primaria, un tercer grado, un cuarto grado, no necesitan material concreto. Claro que sí, ¿no? Generalmente asociamos o relacionamos el uso del material concreto para niños de inicial o máximo niños de primer grado. Pero los chicos de primaria, es decir, segundo, tercero, cuarto grado de primaria, pueden utilizar, incluso necesitan utilizar material concreto para que puedan trabajar y sobre todo para que puedan, como decíamos, introducir, ¿no? Introyectar esa información que para algunos podría ser un poquito compleja, ¿no? Porque sabemos de que hay temas que pueden resultar bastante complicados, no muy abstractos. Y ahora la educación pues es bastante exigente, ¿no? Hay temas que los chicos desarrollan y que yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo dos hijas que están en quinto y sexto grado, y los temas que manejan ahora, yo recuerdo que hace muchísimos años los llevé, pero en la secundaria, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues ahora hay ese nivel de exigencia para que ellas puedan aprender temas que quizá en su momento, pues, o en mi momento de estudiante, lo llevaba en grados superiores, ¿no? Entonces se espera o se exige o se demanda mucho más en los estudiantes ahora, ¿no? Para que puedan responder. Entonces, ¿qué pasa con aquellos chicos que no se alinean, ¿no? O que les resulta difícil poder manejarse en ese aspecto, ¿no? A ver, permítame un minutito, por favor, un segundo. Bien, continuamos, gracias. Entonces, bien, vamos a leer por aquí un comentario. Dice Anabel, hay docentes que a pesar de tener esa profesión no tienen vocación, ni mucho menos paciencia, y solo se enfocan en aquellos niños que destacan y dejan de lado a los alumnos que tienen alguna dificultad para aprender. Ujú. Sí. Bueno, son situaciones que efectivamente si nosotros estamos dentro del ámbito educativo hemos podido percibir, ¿no? Pueden haber docentes que quizá manifiestan esa actitud y otorgan esas facilidades de pronto o esa atención a aquellos grupos de estudiantes que sí rinden, ¿no? O esperan tener a lo mejor un grupo, decíamos, un tanto parejo, ¿no? Pero sabemos muy bien que en el aula no vamos a encontrar, es muy difícil encontrar chicos que rindan todos al mismo nivel, ¿no? O sea, eso es imposible. Vamos a encontrar, o hablamos ahora sobre todo de lo que se conoce como las aulas neurodiversas, ¿no? Chicos que aprenden o que tienen estilos de aprendizaje totalmente diferentes. Entonces, difícilmente encontrar un aula, ¿no? Donde todos rindan de la misma forma. Y la actitud de algunos, porque no se puede generalizar, ¿no? La actitud de algunos de pronto para poder sí dejar de lado a aquellos chicos que de repente tienen mayores dificultades, ¿no? Entonces, esos chicos lógicamente se van atrasando, pero también no pensemos que eso ocurre siempre, ¿no? Porque hay docentes que sí tienen vocación y que, bueno, lógicamente actúan de una manera distinta, ¿no? Y tratan de buscar algunas alternativas para poder ayudar a sus estudiantes, ¿no? Y más bien el problema no está tanto en el docente, de pronto puede ser en la misma familia, ¿no? Que quizá no apoya como debería ser al estudiante, ¿no? Entonces, como decíamos, son muchas situaciones que acompañan a estos problemas relacionados con el bajo rendimiento de los niños, ¿no? En relación a los problemas de aprendizaje que puedan presentar o incluso ante situaciones que, como ya veníamos mencionando, factores ambientales, personales que podrían estar relacionados a un rendimiento o que condicionan, perdón, un rendimiento académico por debajo, ¿no? A lo esperado. Lucy comenta la alimentación. Bueno, también, ¿no? También vamos a encontrar chicos que a lo mejor, pues, podrían presentar alguna dificultad, ¿no? En relación a ello, ¿no? O vinculado a ello. Bien. Vamos a definir entonces qué cosas son problemas de aprendizaje, ¿no? Para Hamill, menciona que son un grupo heterogéneo de trastornos intrínsecos al sujeto y puede deberse a fallas en las bases biológicas de un organismo y que supone una disfunción del sistema nervioso ocasionando alteraciones significativas en la adquisición y uso de la comprensión oral, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.
y que pueden ocurrir a lo largo de todo el ciclo vital. Igualmente, puede estar asociado a problemas en la conducta, de autorregulación, percepción e interacción social, u otras condiciones que incapaciten, ¿no?, al estudiante. Otra definición también que vamos a compartir es la de Hallahan, que nos dice que un problema de aprendizaje es un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos que participan en la comprensión o en el uso del lenguaje oral o escrito, que podría manifestarse en la habilidad inadecuada para escuchar, hablar, pensar, leer, escribir, deletrear o incluso hacer cálculos matemáticos, ¿no? Otra definición un poquito más actual de Azore y Fernández, que señalan que las dificultades del aprendizaje están constituidas por un conjunto heterogéneo de problemas cuyo origen probablemente se deba a una disfunción del sistema nervioso central. Complementan indicando que se manifiestan primariamente con problemas en el ámbito lingüístico y con defectos de procesamiento en los principales factores cognitivos, ¿no? Atención, percepción, memoria. Derivadamente, en el ámbito de las disciplinas instrumentales básicas, como la lectura, la escritura y la matemática. Bien, en cuanto a los problemas del aprendizaje, sabemos que se pueden ir presentando de diversas formas, ¿no? Cuando ya hablamos de un trastorno, ¿no? Básicamente un trastorno es cuando ya influye o imposibilita o en todo caso dificulta, ¿no?, el hecho mismo de que un estudiante pueda manifestarse de una manera adecuada. Puede afectar enormemente lo que es su rendimiento, su progreso académico, inclusive puede generar una especie, bueno, hablemos de una repitencia de grado, y en cuanto a la prevalencia, se puede presentar entre un 5 y un 15% en los niños durante la etapa escolar, y es una de las causas más frecuentes del bajo rendimiento y por ende del fracaso escolar. La mayoría de estos trastornos se manifiestan en los primeros años de escolaridad y van a interferir en el aprendizaje, ¿no?, del lenguaje oral, escrito y del cálculo. Entonces, es evidente que durante los primeros años de vida, cuando los chicos asisten al jardín probablemente, empiezan ya a manifestar ciertas señales de alerta, ¿no? Pero según los manuales que nosotros manejamos, como en el caso del DSM-5, al hablar de un diagnóstico como tal, el niño tiene que tener por lo menos 6 años en adelante, ¿no? Entonces, es haber iniciado su etapa escolar. Mientras el niño no inicie su etapa escolar, nosotros no podemos hablar de un diagnóstico necesariamente, pero sí de algunas señales de alerta, que lógicamente se van poniendo de manifiesto durante estos primeros años, ¿no? Entonces, por ejemplo, asiste al colegio, empieza a presentar dificultades de repente en motores finas, un retraso en el lenguaje. Se dice mucho de que el retraso en el lenguaje es un indicador, ¿no? Es un indicador de un probable problema de aprendizaje a futuro. Entonces, niños que no desarrollan un lenguaje o una comunicación oral normal o esperada dentro de los años que se supone debería cumplir, y hay un retraso, entonces hay mayores posibilidades precisamente de que estos chicos puedan presentar en adelante problemas en el aprendizaje, ¿no? Las dificultades se presentan en los niños, bueno, en problemas de aprendizaje o trastornos, son persistentes, tienen una repercusión negativa en su progreso durante toda la escolaridad, ¿no? Entonces sabemos nosotros que estos problemas que ellos presentan definitivamente van a impactar en su vida, ¿no? No solamente es en un periodo de tiempo, sino es algo que persiste, ¿no? Y que lógicamente ya es como una especie, como una condición en todo caso de que los niños, si no son tratados a tiempo, si no son diagnosticados a tiempo, evidentemente este problema puede incrementar, ¿no? Y eso trasciende no solamente en el aspecto académico, sino también en el emocional, por ejemplo, en el personal, porque los chicos empiezan a sentir esa sensación de incompetencia, ¿no? Como decíamos hace un rato. No puedo, no sé, no aprendo, soy tonto, no conozco. Sumado al hecho de que de repente dentro del aula un docente puede hasta incluso etiquetar, ¿no? O decir, mira, pues eres tonto, no sabes,
eres bruto, entre comillas, ¿no? Porque sabemos muchas veces que pueden haber personas, ¿no? Pueden haber, en este caso, docentes o familiares, gente que está alrededor del niño, que los etiqueta, ¿no? Que los insulta, los molesta, y eso lógicamente va a dañar eh, el desarrollo emocional, afectivo, y eso va a impactar a su vez también en ese sentimiento o en ese sentido de competencia que todo niño necesita para poder decir, sí, bueno, pues esto es complicado, sin embargo, lo intento, ¿no? Lo intento, trato de esforzarme, trato de hacerlo, trato de aprender, muestro interés, ¿no? Entonces, sin embargo, si estas cositas suceden, va a impactar definitivamente de manera negativa y sumado al hecho de que el niño pueda presentar esas dificultades, entonces eso va a ser pues mella completamente en el niño, ¿no? Bien, dice, la detección y tratamiento precoces son predictivos de éxito escolar y profesional, ¿no? ¿Por qué aseguramos esto? Definitivamente es importante, ¿no? No solamente en lo que son los problemas de aprendizaje, sino en cualquier otro tipo de situación o dificultad que los niños presenten, o incluso en una enfermedad también, ¿no? El hecho mismo de poder diagnosticar, hacer un diagnóstico precoz, ¿cierto? Entonces, si desde pequeñito el niño va evidenciando algunas señales, ¿no? Algunos signos de alerta, entonces el padre de familia tiene que estar atento a esas situaciones para poder abordarlas. Eh, no abordarlas directamente él, ¿no? Sino poder buscar las ayudas necesarias para que ese niño pueda ser evaluado, sobre todo, ¿no? Y para poder ser intervenido como corresponde. Entonces, un diagnóstico precoz es fundamental para que un niño pueda nivelarse, para que un niño pueda adaptarse, ¿no? A este nivel de exigencia dentro de la escuela, teniendo en cuenta la condición, ¿no? O una condición de una dificultad del aprendizaje. Bien, los trastornos del aprendizaje a menudo no se presentan de forma aislada. En un mismo niño se pueden encontrar dos trastornos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de problemas específicos, hablamos de una dislexia, ¿no? Que es la dificultad para aprender a leer, puede ir asociado a otro trastorno, que si bien no es un problema de aprendizaje como tal, pero sí tiene una consecuencia o sí impacta en un aprendizaje como el TDAH, por ejemplo, pero sí está dentro de los llamados trastornos del neurodesarrollo. Entonces, inevitablemente, pues el problema va a ser mucho mayor, ¿no? Porque aparte de tener un problema, una dificultad ya de por sí puede presentar otra, a la vez lo que se llama comorbilidad, ¿no? Entonces eso como que resultaría pues mucho más complejo, ¿no? De poder atender. Además, dice, y en especial, en los casos en los que el trastorno se diagnostica tarde, es muy frecuente observar problemas de baja autoestima, trastornos depresivos, ansiedad, problemas psicosomáticos o de conducta, ¿no? Entonces ya mencionábamos anteriormente que la manera o la forma como el niño de pronto es tratado dentro de la casa o dentro de su colegio por presentar una dificultad en el aprendizaje. Entonces si es rechazado, es dejado de lado, no se le ayuda, no se le da de repente las estrategias adecuadas para que pueda aprender, o por lo menos pueda nivelarse, ¿no? En cuanto a lo que se espera de él. Entonces, lógicamente, esta situación va a generar un problema mayor en el niño, ¿no? Y le va a resultar muy, muy difícil poder avanzar. La sensación de fracaso, ¿no? La falta de reconocimiento del esfuerzo que realizan y la sensación de ridículo frente al resto de compañeros suelen ser la causa de estos trastornos emocionales, ¿no? Entonces es importante cuidar, ya que nosotros como psicólogos educativos, creo, ¿no? De los que estamos presentes o por lo menos nos llama la atención o estamos inmersos dentro de esta área, es necesario poder cuidar mucho este aspecto y sobre todo informar a los profesores que el tema del aprendizaje no es algo que vaya solito, ¿no? Sino que también el aspecto afectivo, emocional, está presente, tiene que ver mucho con la motivación, con el deseo de querer aprender, con el hecho de sentirme cómodo, ¿no? Dentro de mi ambiente de clase y con esa disposición y esas ganas de querer trabajar, ¿no? Entonces son aspectos también vitales que se tienen que tener en cuenta.
Las causas en cuanto a los problemas del aprendizaje, bueno, este es un enlace que por un tema de tiempo de pronto no les puedo compartir, sí, para que lo puedan ustedes visualizar. Pero dentro de los principales factores, ¿no?, asociados a, digamos, o relacionados, ¿no?, precisamente a poder decir qué genera, ¿no?, o qué produce, o a qué se debe una dificultad o un problema de aprendizaje, vamos a hablar primero acerca de causas internas, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, por ejemplo, durante el momento del embarazo es una etapa crucial en la vida de una persona, ¿no? Un embarazo bien llevado, donde la madre ha tenido sus controles médicos, donde de repente se ha alimentado correctamente, donde no se ha expuesto de pronto a ninguna situación que haya puesto en peligro su vida, o que haya fumado, consumido algún medicamento indebido, ¿no? Entonces, lógicamente ese niño pues va a tener mayores posibilidades de desarrollarse de una manera sana, ¿cierto? A diferencia, quizá, ¿no?, de aquellos estudiantes, ay, perdón un ratito, ¿no?, de aquellos estudiantes que podrían, o aquellos niños, ¿no?, que quizá durante el embarazo hayan tenido dificultades o la mamá haya tenido algún tipo de problema, ¿no? Entonces, los momentos perinatales, las enfermedades, los traumas, ¿no?, durante el embarazo es importante tenerlas en cuenta también. ¿Y cómo saber esto, no? Cuando nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hacer las historias o las anamnesis, ¿no? Al momento de hacer las entrevistas con los padres, de pronto estamos en un colegio y nos derivan a un estudiante. Entonces, una de las primeras cosas o tareas que nosotros debemos de tener es precisamente citar al padre de familia, poder hacer una historia personal, ¿verdad? Una anamnesis y conocer los antecedentes de este niño, desde el embarazo y todo lo que son sus etapas del desarrollo, ¿no? Otro aspecto también importante interno del estudiante son los aspectos emocionales, relacionados a, por ejemplo, trastornos de la personalidad, desequilibrio emocional, es decir, qué situaciones familiares inclusive pueden haber estado acompañando a sus estudiantes, cómo se ha desarrollado eh, ese niño, ¿no? Dentro de su familia, ¿no? Ha contado con un clima familiar adecuado, ha tenido las ayudas necesarias para poder avanzar, para poder aprender, o es que de repente es un niño que ha sufrido violencia, es un niño que de repente ha sido dejado de lado, ha habido mucha negligencia, ¿no? Entonces todo eso también impacta, ¿no?, en el desarrollo emocional y por ende en el aprendizaje, ¿no? Otras situaciones también importantes internas o implícitas al estudiante son las que tienen que ver con lo intelectual, ¿no? Un CI bajo, aptitudes deficientes, estrategias inadecuadas, etcétera, ¿no? En cuanto al lenguaje, ¿no? Vamos viendo desarrollo oral, escrito, si va presentando o no, de repente dislexia, disgrafía, ¿no? Vamos viendo también qué situaciones pueden ir acompañando al estudiante, ¿no? Otra situación interna, ¿no? Aspectos sensoriales, el desarrollo sensorial. Puede que haya niños que presenten un déficit perceptivo discriminativo, visual, auditivo. ¿A qué nos referimos con esto? Hay niños que de pronto pueden presentar, miren, ¿no?, un bajo rendimiento escolar. Listo. Y nosotros decimos, bueno, pues pero este niño a lo mejor, creemos, ¿no?, puede tener dislexia, ¿no? Puede tener disgrafía. Ah, pero ¿qué resulta? ¿No? Va pasando el tiempo y a lo mejor ese niño lo que tiene es una baja visión, ¿no? O de repente tiene un déficit auditivo. Muchas veces hay maestros, y me ha pasado y por experiencia les comento, ¿no?, de que hay profesores, en alguna oportunidad una compañera de trabajo, maestra de educación inicial, tenía a su cargo chicos de 3 añitos, y resulta que ella veía a un niño, por ejemplo, lo llamaba por su nombre y el niño no respondía. Y ella decía, oh, no responde, ¿no? Yo lo llamo y no me escucha. Ah, fijo, tiene autismo, ¿no? Entonces ella se adelanta
a dar este supuesto diagnóstico, habla con la familia directamente, o sea, ni siquiera pensó en hablar con la psicóloga, preguntar, a ver, puede ser, no puede ser, qué está pasando con mi estudiante, y de pronto directamente va a los padres de familia y les comunica, ¿no? Señores, yo creo que su niño tiene autismo, porque cuando yo le hablo aquí en el colegio o en el salón, el niño no responde, ¿no? Camina, sigue caminando, no me hace caso, entonces yo creo que su niño tiene autismo. ¿Mm? Entonces, esa situación, por ejemplo, no es adecuada. ¿Y qué pasaba con este niño, no? Bueno, en realidad se hizo toda una situación bastante compleja allí porque la maestra principalmente, o en principio ella no tiene formación, ella no es psicóloga, ella no es médico, ¿cierto? Para poder emitir un diagnóstico como tal. Pero eso ocasionó pues un problema en la institución, ¿no? Porque los padres de familia al escuchar este comentario de la maestra, pues obviamente se asustaron, se escandalizaron, se hizo todo un problema, ¿no? Ahora, cuando ya llegaron al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Básicamente ahí el tema era tratar de calmarlos, ¿no? Y de tratar de buscar una solución. Y se busca evaluar al estudiante. Entonces, se derivó al estudiante para ser evaluado, para poder identificar o detectar, a ver, qué es lo que está pasando con este niño. Y que resultaba que este niño presentaba un déficit auditivo. O sea, necesitaba un audífono para poder escuchar bien. En casa, como todo el mundo, como era el único niño, el niño a veces se comunicaba a través de gestos, entonces lo entendían, al parecer no se habían percatado de este problema, ¿no? Pero cuando ya se empieza a asistir al jardín, lógicamente, pues ahí ya la situación cambia, ¿no? Porque ya este niño está inserto con otros chicos de su edad, ya inclusive empezamos a diferenciar, ¿no? O a comparar el comportamiento de un niño respecto a otro, o sea, ¿por qué? Porque ya hablamos del grupo de pares. Entonces ya empezamos a ver qué niño de repente es más despierto, qué niño es más desenvuelto, qué niño es más callado, qué niño escribe, qué niño no. Entonces nos vamos dando cuenta acerca de eso cuando se encuentra en el grupo, ¿no? Entonces, este niño, cuando se le hizo el descarte físico, presentaba baja audición. Entonces, miren el enorme problema que de inicio se dio pensando la maestra que el niño presentaba autismo y en realidad no era así, ¿no? Y tampoco presentaba dificultades en el aprendizaje, simplemente necesitaba un audífono para poder ayudarlo a escuchar mejor, ¿cierto? Y de ahí en adelante el niño le iba muy bien, ¿no? Entonces, miren lo importante que es descartando estas situaciones a fin de no equivocarnos pues en el diagnóstico, ¿no? Bien, en cuanto a lo que significan otras variables, ¿no? Como las neurológicas internas al estudiante, podemos tener, ¿no? Dificultades en cuanto a la psicomotricidad, desarrollo o disfunción cerebral, ¿no? Entonces, estos son algunas de las probables causas o situaciones que pueden desencadenar dificultades en el aprendizaje de los chicos a nivel interno, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen de repente alguna pregunta, de repente algún comentario acerca de lo que venimos mencionando. Profesor, A una ver, consulta. dime. Respecto a un niño limítrofe, sus características, y la otra consulta era un niño limítrofe por la condición, va a tener problemas, dificultades de aprendizaje y las terapias lo ayudan al pequeño hasta que a cierta edad o es que ya cuando sea adulto va a necesitar las terapias. Esa es mi consulta. Muy bien, gracias Maribel por la pregunta. Precisamente más adelantito en la presentación hay algunas características precisamente que tienen que ver con lo que tú estás consultando, ¿no? O sea, cómo podemos identificar niños, por ejemplo, con lento aprendizaje, que no necesariamente se relaciona o estaríamos hablando de un problema específico. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ok, gracias. Sí, sí. Muy bien, listo. Bien, entonces, estas son algunas de las características, de acuerdo, internas. Sí, a ver, pero creo que por aquí se nos ha movido una PPT. Ahí está, esta también nos falta. Y externas, o sea, me parecía raro que no esté esta diapositiva. Listo, vamos mencionando entonces, ¿no? Algunos otros factores que también están relacionados con las dificultades del aprendizaje. Hablamos de situaciones externas, ¿no? Entonces ya hablamos de las situaciones internas que es necesario tener presente y ahora situaciones externas, como por ejemplo las sociales, ¿no? Marginación, deprivación sociocultural, pobreza, ¿no? Es decir, situaciones de pronto
eh, falta de estimulación en el caso de los niños, ¿no? Cuando nosotros hemos pasado por este periodo de pandemia, donde los chicos han estado recibiendo las clases virtuales, eh, la falta de estimulación, por ejemplo, si bien es cierto han estado expuestos a pantallas, ¿no? Visualmente, todo bien, ¿no? Sin embargo, pues ha habido mucha carencia, mucha carencia, sobre todo en el caso de los niños más pequeños, ¿no? Un niño de inicial haciendo una clase virtual cuando sabemos que los niños necesitan correr, saltar, conocer, tocar, lo que bien decía su compañera hace un momento, ¿no? El uso de los materiales concretos. Entonces, ahí, por ejemplo, ha habido una limitación muy grande. Ahora, esos niños, ¿no? Esos niños, consecuencia de la pandemia, ahora que se encuentran en un primer grado, en un segundo grado, evidentemente están presentando pues algunas situaciones, algunas dificultades, ¿no? Porque lógicamente no han tenido los suficientes estímulos como para poder desarrollarse, ¿no? A diferencia de aquellos niños que sí, pues tuvieron la oportunidad de poder hacer un jardín o un preescolar normal, ¿no? Dentro de un ambiente como el que nosotros conocemos, ¿no? Entonces el tema de la estimulación, por ejemplo, es también muy importante. El contexto familiar también sabemos que es algo vital. La familia es el pilar fundamental donde el niño obviamente se desarrolla y donde recibe las ayudas necesarias. O sea, no solamente es en el tema del colegio, el colegio cumple su rol, pero la familia también tiene un papel vital, ¿cierto? En lo que son, por ejemplo, estilos de crianza, la formación de hábitos, ¿no? Hábitos de trabajo, por ejemplo. El hecho mismo de que el niño cuente con un horario de actividades, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Estamos tan expuestos, o los niños sobre todo, pues a temas de pantalla, ¿cierto? La computadora, entonces los niños como que no tienen un orden para trabajar. Papá, mamá están trabajando, ahora hay mayor exigencia, no estamos mucho más tiempo fuera y los niños pasan mucho más tiempo en casa utilizando un celular o una computadora. Entonces, eso también limita, ¿no? Muchísimo y va a impactar evidentemente en el aprendizaje y sobre todo en la formación de hábitos de trabajo, hábitos de lectura, por ejemplo. Porque los niños ahora tienen tantos problemas en cuanto a lo que es comprensión lectora. Hay muchas limitaciones al respecto. Entonces, también por ahí el contexto familiar es importante tenerlo presente y nosotros como psicólogos poder brindar las recomendaciones y las pautas necesarias, ¿no? Para que los padres puedan asumir con responsabilidad su rol en lo que significa el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y finalmente, otro aspecto, un factor externo como los escolares, ¿no? Que encontramos, ya habíamos mencionado precisamente hace un momento, ¿no? El absentismo, la inadecuación, el método, ¿no? De trabajo de parte del docente, del maestro, ¿no? Que muchas veces incluso se niega o se resiste, ¿no? A utilizar estrategias diferentes, innovadoras, o incluso no conoce a sus estudiantes, ¿no? Entonces, miren, estos tres factores, tanto sociales, familiares y escolares, son también importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, precisamente lo que su compañera mencionaba, ¿no? Vamos a ir viendo algunas características que nos ayuden a diferenciar, ¿no? Tanto los problemas generales como los problemas específicos del aprendizaje. En cuanto a los problemas generales del aprendizaje, vamos a encontrar, como bien mencioné aquí en la presentación, aquellos que se pueden manifestar de diversas maneras, pero en todos los casos afecta al rendimiento global del niño, ¿no? Vamos a encontrar niños que presentan algunas características, como por ejemplo lentitud para aprender, como bien ya lo habíamos indicado, ¿no? Podemos encontrar inclusive niños, ¿no? Dentro de lo que se conoce como los problemas generales, la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, obviamente allí, al momento de hacer una evaluación, evidentemente estos niños presentan un SEI deficiente, ¿no? Según la clasificación que se maneja, por ejemplo, en la escala Wechsler, de 69 hacia abajo, ¿no? Niños con CI de 70 a 79, fronterizo, limítrofe, ¿no? Luego sigue la otra categoría, de 80 a 89, normal bajo, ¿no? Luego promedio, según la categoría en cuanto a los resultados de CI, ¿no? Entonces vamos viendo nosotros por aquí algunas características que como ya
habíamos estado mencionando, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, miren, de problemas generales, incluimos chicos, ¿no? Que presentan un bajo nivel intelectual, que presentan, como dice acá, lentitud en cuanto al ritmo de aprendizaje en relación a los demás compañeros. Vamos a encontrar niños que presentan inadecuación en el nivel de desarrollo de las estructuras cognitivas y el grado de complejidad y esa capacidad para adaptarse, ¿no? Al nivel de exigencia en cuanto a los contenidos que se manejan en la clase. La profesora puede estar explicándoles a todos los niños y el niño puede estar mirando a la maestra, pero sin embargo no está entendiendo lo que la profesora está explicando, ¿no? Entonces la maestra le puede preguntar, ¿entendiste? El niño puede decir sí, pero sin embargo no procesó adecuadamente la información, ¿no? Puede presentar una baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima también. Puede presentar inadecuación en el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor, es decir, su nivel de comprensión es bajo. Dificultad para finalizar las tareas. De pronto son niños que están realizando actividades y las dejan inconclusas, ¿no? Tienden a mostrarse dispersos, a lo mejor, y nosotros ahí podemos relacionar con algunos otros trastornos, como por ejemplo el TDAH. El TDAH es un problema, es un trastorno del neurodesarrollo que tiene como consecuencia el bajo rendimiento escolar, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, un niño con TDAH puede tener un CI normal, inclusive puede tener un CI alto, pero la falta de atención o el déficit de atención o incluso, ¿no?, esa conducta impulsiva que acompaña el TDAH puede impactar en los hábitos de trabajo del estudiante, ¿no? Si hablamos de un déficit de atención, el niño puede estar disperso, ¿no? Si hablamos de que de repente ese TDAH hay un predominio de la impulsividad o la hiperactividad, el niño está constantemente, ¿no?, inquieto, moviéndose de un lado para el otro, entonces eso no permite que se mantenga atento, concentrado, trabajando. Hay un escaso nivel de atención y bajo nivel de perseverancia, ¿no? Y también en cuanto a la autonomía, podemos encontrar niños, por ejemplo, que tienden a mostrarse dependientes, poco autónomos, ¿no? Y que, digamos, las estrategias de trabajo, ¿no?, sobre todo aquellas relacionadas con esa capacidad para poder estudiar o memorizar la información, se encuentran por debajo a lo esperado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de problemas generales, es muy frecuente que encontremos estas características, ¿de acuerdo? ¿La discapacidad intelectual está dentro de los problemas generales? Sí, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de problemas específicos del aprendizaje, podemos encontrar algunas de estas situaciones. Sin embargo, acá hay una característica elemental e importante, ¿no?, para poder hacer esa distinción entre problemas generales y problemas específicos, que es la evaluación del coeficiente intelectual, ¿no? Podemos encontrar niños, por ejemplo, con un lento aprendizaje, o niños fronterizos, como ya, o limítrofes, ¿no?, dentro de la clasificación de Wechsler, que presentan un bajo nivel intelectual. Pero un niño fronterizo o un niño limítrofe, por ejemplo, nosotros no podemos asegurar, dentro de lo que se conoce como el diagnóstico, que es un niño que, por ejemplo, puede presentar una dislexia, una disortografía, una discalculia o una disgrafía, ¿no? Porque la diferencia básica está en el nivel intelectual. ¿Bien? Entonces vamos a ver también otras características que nos van a ayudar a poder hacer esa diferencia, ¿no?, entre un problema general y un problema específico. Bien, en cuanto a lo que son problemas generales, ¿no?, digamos como que hay algunas recomendaciones generales que debemos tener en cuenta al momento de la intervención, por ejemplo, ¿no? En el caso de algunos niños que presentan dificultades generales de aprendizaje, son niños que pueden ser educados en un colegio básico regular, ¿no? Sin embargo, es necesario, por ejemplo, tener en cuenta que cuando los chicos presentan estas dificultades, el maestro podría apoyar, ¿cierto?, con desarrollar algunas estrategias que permita que el estudiante pueda aprender. ¿Por qué? Porque el ritmo de aprendizaje va a ser menor en relación a sus compañeros,
¿no? Mientras los demás avanzan, este niño probablemente le resulte más difícil o tenga que ir a un ritmo un poquito más lento en función a lo que sus demás compañeros vienen realizando. Entonces tendremos nosotros, de repente como psicólogos, que hacer una evaluación previa, inclusive llegar a tomar algunos acuerdos con los maestros. Algunos maestros pueden hacer un tema, como se llama, de adaptaciones curriculares, ¿no? Es decir, hacer flexible el currículo, las actividades o los contenidos, simplificarlos al nivel o al ritmo del niño. Cuando encontramos niños, por ejemplo, con discapacidad intelectual, niños con habilidades diferentes, ahora que hablamos de colegios inclusivos, ¿no? ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de los colegios inclusivos? ¿Han escuchado hablar acerca de la inclusión? ¿Chicos? Por mi parte, no, profesora. Ok, bien, listo. Es bueno saberlo para poderlos explicar. Sofía dice que sí, exacto, ¿no? Miren, ahora los colegios regulares, ¿no? O los colegios para los niños, digamos, normales, entre comillas, no suena muy bonito eso, pero un colegio regular, un colegio de básica regular, eh, tiene la obligación, ¿no?, de matricular o tener dentro de su nómina a niños con habilidades diferentes. Por ejemplo, niños con discapacidad intelectual, niños con síndrome de Down, niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente eso requiere de una evaluación, porque no todos de pronto podrían tener la condición o la capacidad para adaptarse a un colegio regular. Por ejemplo, yo trabajaba hace muy poquito en un colegio que era un colegio inclusivo y dentro de cada aula había uno o dos niños con habilidades diferentes. Pero previo a cuando los chicos llegaban al colegio y eran matriculados, venían con un documento porque eran generalmente niños que ya habían tenido una experiencia educativa en un colegio especial, ¿no? Entonces ellos habían pasado ya por un proceso de adaptación, habían tenido de pronto quizá terapias, tenían una evaluación psicopedagógica que es muy importante. Entonces, la psicóloga o el grupo, hay un grupo que se llama Grupo SANE, son un grupo de profesionales que precisamente se encargan de evaluar a estos niños y darles o no, digamos, la recomendación de que pueden estar aptos o no para un colegio regular, ¿no? Entonces puede ser un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro autista nivel 1, ¿no? Que puede muy bien adaptarse a un colegio regular. Pero lógicamente este niño, al tener la condición de trastorno del espectro autista, entonces necesita una adaptación curricular, ¿no? ¿Eso quién lo hace? La maestra. Pero previo a ello, como les comentaba, tiene que tener una evaluación psicopedagógica para poder saber nosotros cómo llega ese estudiante al colegio, ¿no? En qué condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son sus fortalezas? De pronto, ¿cuáles son aquellas áreas por mejorar? Entonces, estos niños son matriculados y la institución educativa regular tiene toda la obligación de recibir, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de colegios inclusivos. Entonces, no todos los niños que presentan una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no?, un bajo nivel intelectual, eh, tendrían la condición, ¿no? Por eso decimos, esas evaluaciones psicopedagógicas son muy, muy necesarias y de acuerdo a ello, ¿no?, de acuerdo a ese informe que estos grupos, estos equipos de profesionales, se llama equipo SANE, ¿no? Nos otorgan a los colegios y nosotros establecemos, o mejor dicho, se toma la decisión, ¿no?, de incluirlo o no incluirlo, ¿no?, dentro de la nómina de la institución, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros sepamos porque cuando vayamos o estemos trabajando dentro de un colegio, vamos a encontrar probablemente niños con habilidades diferentes, ¿no? Entonces, esos niños van a requerir de ayuda, van a requerir precisamente de una adaptación curricular, que es justamente el segundo punto que vemos aquí en la presentación, dice, ¿no? Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar, ¿no? Adecuar las exigencias programáticas a sus capacidades e intereses y del número de alumnos por aula. Entonces, los colegios inclusivos tienen también un número
reducido de estudiantes por aula, porque hay que tener presente de que no solamente el maestro va a atender pues a todo ese grueso de alumnos regulares, sino que también va a tener la oportunidad de poder manejar a uno o dos niños con estas características, ¿no? Entonces es importante conocerlo y tenerlo presente. Por otro lado, también es esencial, ¿no? Respetar el propio ritmo de aprendizaje del estudiante. Cuando contamos nosotros con niños con digamos, dificultades en el aprendizaje, es muy necesario que cuenten con una evaluación, ¿no? La evaluación psicopedagógica no solamente es para los niños que tienen habilidades diferentes. Vamos a encontrar niños que presentan un bajo nivel intelectual o niños limítrofes, por ejemplo, y que necesitan una evaluación psicopedagógica, ¿no? ¿Y por qué una evaluación psicopedagógica? Porque vamos a tener en cuenta cómo va su ritmo de aprendizaje en las áreas importantes, matemática, ¿cierto? Lo que es comunicación, ¿sí? Y lo que es escritura, ¿no? Lectura, escritura, cálculo, básicamente. Entonces, de acuerdo a ello, vamos tomando decisiones acerca de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, inclusive dándole las pautas a los maestros para que ellos puedan ejercer esas, digamos, recomendaciones dentro de las aulas, ¿sí? Muy bien. Bien, decíamos, ¿no? Realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal, también súper importante. Estas evaluaciones psicopedagógicas incluyen no solamente lo que son los aspectos que tengan que ver con el aprendizaje, sino que a su vez incluye también conocimiento de CI, personalidad, ¿cierto? El aspecto socioemocional, ¿sí? Entonces, por eso se llama psicopedagógico, ¿no? Tiene de ambas partes. Considerar que la mayoría de los alumnos puede lograr un nivel de aprendizaje adecuado si reciben una instrucción graduada a partir del nivel de funciones previamente diagnosticadas. Bueno, en ese sentido, si nosotros vamos conociendo, ¿no? Vamos conociendo, vamos manejando la información, vamos identificando cuáles son las fortalezas, ¿no? Producto de estas evaluaciones, cuáles son de pronto las áreas por mejorar, vamos a hacer un abordaje mucho más positivo para el niño, ¿no? Y también otra de las estrategias generales que debemos tomar en cuenta es mejorar el desarrollo de las estrategias cognitivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta qué cosa, su nivel de atención, su memoria de trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos generando estrategias específicas. Por ejemplo, este niño tiene dificultades en cuanto a su atención selectiva, ¿no? O aquella, sabemos que los niveles de atención o los tipos de atención son diferentes. Hablamos de una atención focalizada, hablamos de una atención selectiva, hablamos de una atención sostenida, ¿no? Entonces, hay niños, por ejemplo, que tienen dificultad para poder mantenerse durante un largo tiempo de trabajo, ¿no? Durante la jornada académica. Entonces pueden estar a lo mejor pues 5 minutos ahí, en la clase, pero después el resto del tiempo están dispersos, están haciendo otra cosa, se distraen con mucha frecuencia. Entonces, las evaluaciones son súper necesarias, son muy importantes para poder saber en cuanto a niveles de atención, cómo va. ¿El niño es capaz de poder mantener su atención durante un largo periodo de tiempo o tal vez no? Y si es así, detectamos, identificamos esa situación, entonces tenemos que trabajar, ¿no? En ese sentido, ¿no? La atención sostenida, ¿sí? Por ejemplo. En cuanto al diagnóstico, ¿no? Precisamente como mencionaba hace un momento, ¿no? Vamos a encontrar nosotros diferentes en cuanto a lo que es la clasificación. Ahora, nosotros utilizamos lo que es el DCM-5, ¿no? En la clasificación anterior que estaba mencionando de Bravo Valdivieso, es una clasificación que se utilizaba antes. Ahora la clasificación actual es precisamente la que maneja el DCM-5. Sin embargo, ¿no? Por ejemplo, es importante, he mencionado esa clasificación anterior para poder hacer esa distinción precisamente entre lo que se conoce como problemas generales para no confundir con los trastornos específicos. Miren, aquí... Bien, disculpen. Entonces, les decía, ¿no? Dentro de la clasificación que nosotros venimos manejando en el DCM-5 se habla acerca de trastornos,
del neurodesarrollo, ¿no? Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo, miren, tenemos a la discapacidad intelectual, ¿no? Ahí vamos a encontrar niños, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? O con que presenten necesariamente discapacidad intelectual en los diferentes niveles, ¿no? Trastornos de la comunicación, aquí también vamos a encontrar, miren, trastorno del espectro autista, el TDAH y los famosos trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? ¿Y cuáles son? La dislexia, lo que ya habíamos mencionado hace un momento, la discalculia, la disortografía, la disgrafía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos anteriormente, por ejemplo, de niños con lento aprendizaje, la clasificación como tal o el diagnóstico como tal ya no existe dentro del DSM-5. Sin embargo, al momento nosotros de hacer una evaluación, ¿no? Vamos a encontrar niños con un bajo rendimiento escolar y que no necesariamente presenten un trastorno específico del aprendizaje, pero que presentan un bajo rendimiento escolar. Entonces, ¿qué hacemos ahí al momento del diagnóstico, no? Y al momento de evaluar, resulta que tienen un CI normal bajo, por ejemplo, ¿no? O presentan una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poquito el tema de hacer una distinción, ¿no? Entre los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Y las demás dificultades o el bajo rendimiento o el lento aprendizaje o todos los términos que hemos ido mencionando al inicio. Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. En el caso del DSM-5, ¿qué nos dice? ¿No? Habla acerca de trastornos específicos, pero me hace mención de lo siguiente. Dice, es aquella dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado, por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, ¿no? A pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Entonces, ¿qué puede presentar el niño? Ojo, cuando hablamos de problemas específicos o trastornos específicos del aprendizaje. Pueden presentar lectura de palabras imprecisas o lentas. Podemos encontrar dificultad para comprender el significado de lo que lee, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los puntos 1 y 2, estamos hablando ¿de qué? De la dislexia, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos del punto 3 y 4, dice dificultades ortográficas, puede presentar dificultades en la expresión escrita. ¿A qué nos referimos? Puede haber dos situaciones, o disgrafía o disortografía. Y finalmente, el punto 5 y 6 dice dificultades para dominar el sentido numérico y dificultades para el razonamiento matemático. ¿Qué encontramos aquí? La discalculia, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, según los criterios diagnósticos del DSM-5, estamos hablando básicamente de lo que son los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Que pueden ir acompañados uno con el otro, es decir, ¿puede haber dislexia y a la vez disgrafía? Sí. ¿Puede haber dislexia y a la vez discalculia? Sí, ¿no? Entonces pueden ir acompañados o pueden ir, digamos, o puede haber dislexia, ¿no? Pero de todas maneras siempre la disgrafía o el problema de la escritura va a estar presente, o sea, van a estar siempre de alguna manera vinculados, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos dice el DSM-5? Dice que afecta, cuando se presentan este tipo de dificultades o trastornos, afecta sustancialmente las aptitudes académicas, ¿sí? Las aptitudes académicas por debajo a lo esperado para su edad cronológica, ¿no? Y que va a interferir en el desarrollo de su rendimiento académico. De inicio en la edad escolar. Entonces, ya decía anteriormente, cuando nosotros hablamos o encontramos ciertas señales de alerta en niños durante la etapa preescolar, el DSM-5 no nos dice que ya podemos hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero cuando ya el niño empieza el primer grado en adelante, es decir, de 6 años en adelante, y persisten estas dificultades que ya probablemente han seguido haciéndose evidentes, ¿no? Durante el nivel preescolar. Entonces, ahí recién podemos decir, ah, ya, este niño entonces probablemente presenta un diagnóstico de dislexia, de disortografía o de discalculia o de disgrafía. ¿De acuerdo? En la etapa escolar. Y este último punto que dice, no son explicadas por discapacidad intelectual,
trastornos visuales o auditivos, trastornos mentales o neurológicos, o tal vez por directrices educativas inadecuadas. Miren, este último punto también es muy importante. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, si al momento de evaluar a un niño, ¿no?, el resultado de nivel intelectual me indica que presenta discapacidad intelectual, entonces es propio del niño con discapacidad intelectual que tenga problemas del aprendizaje, que pueda tener dificultades para leer, para escribir y para desarrollar el sentido numérico. Es propio de la discapacidad intelectual. Entonces, si encontramos niños que presentan discapacidad intelectual y que a su vez presentan dificultades de los que ya estamos mencionando, pregunto, ¿tiene dislexia o no tiene dislexia? ¿Qué me pueden decir? Está bien, pero ¿Va de la mano? A ver, por aquí leo un comentario. No tiene, exactamente, no tiene dislexia. La dislexia es exclusivamente, o los trastornos específicos del aprendizaje son exclusivos de aquellos niños que tienen un cociente intelectual normal o alrededor de lo normal hacia arriba. Si encontramos un niño que presenta discapacidad intelectual o un niño limítrofe, por ejemplo, ¿no?, según las escalas Wechsler, que son las que más utilizamos, y que presenta a su vez dificultades en la lectura, en la escritura y el cálculo, no podemos decir que tiene un trastorno específico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esta partecita? Si encontramos un niño, por ejemplo, que presenta un déficit visual o un déficit auditivo y que presenta dificultades relacionadas al aprendizaje, de ninguna manera estamos hablando de un trastorno específico, o algún problema mental, o algún problema neurológico, o de pronto que sea un niño que esté sometido a un método de trabajo de parte de su maestro, pues que no sea el conveniente, ¿no? Porque ¿qué pasaría, no? Vamos a suponer, el niño no lee, no escribe, ya está en segundo grado, no lee, no escribe, pero resulta que el método de trabajo del maestro no es el adecuado, ¿no? Resulta que no utiliza de pronto las estrategias adecuadas para poder llegar al niño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se cambia el método del maestro, se pone un nuevo maestro con una forma de trabajo diferente y el niño aprende. ¿Estamos hablando de que el niño tiene un trastorno específico? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Exacto, muy bien, Anabel. No, de ninguna manera. Entonces, miren, es muy importante, el DSM-5 lo dice, ¿bien? Tener en cuenta estos aspectos para que nos ayuden a diferenciar los trastornos específicos de los problemas generales. Bien, entonces, un poquito para ir mencionando aquí, es importante, como dice acá, ¿no? Según el DSM-5 para el tema de diagnóstico, se han de cumplir los 4 criterios anteriores, ¿no? Especificar al momento del diagnóstico, con dificultades en la lectura, con dificultades en la expresión escrita y con dificultades en la matemática. Entonces, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Lectura, dislexia, dificultades en la expresión escrita, disortografía o disgrafía, y con dificultad en la matemática, discalculia. ¿Ya? Listo. Y tenemos que especificar de grado leve, moderado o grave. Entonces, repito, esto no es algo que a mí se me ocurre, no. El DSM-5 te lo pautea, te lo marca así, como lo venimos mencionando. Entonces, para conocer un poquito acerca de los trastornos específicos, vamos a ir mencionando, como esta es una clase introductoria, ¿no? Vamos a hablar así de aspectos generales, pero bueno, por lo menos creo que los aspectos más puntuales sí los vamos teniendo presentes. Ya para futuras sesiones, lógicamente, los temas se van a ir ampliando, ir viendo otros puntos que también, sobre todo lo que es la parte de intervención, que es quizá lo que obviamente más nos interesa, pero siempre es importante, ¿no? Empezar a conocer y a manejar muy bien el tema del diagnóstico, ¿no? Para evitar de pronto confundirnos, porque si es que no diagnosticamos correctamente, evidentemente la intervención no va a ser la adecuada. ¿Ok? Entonces, un trastorno específico del aprendizaje
se manifiesta en niños con una inteligencia normal o alrededor de lo normal que carecen de alteraciones sensomotoras o emocionales severas. No logran un rendimiento escolar normal y presentan dificultades reiteradas en áreas del aprendizaje, lectura, escritura, cálculo, ¿no? Funcionando bien en algunas y mal en otras. ¿No? Entonces, hay niños, por ejemplo, que en la matemática les puede ir muy bien, pero de repente al momento de escribir o al momento de leer pueden evidenciar sus dificultades, ¿no? Estas dificultades dependen de alteraciones en el desarrollo de la maduración psíquica y neurológica del niño, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este término no incluye condiciones que presentan dificultades en el ámbito escolar como resultado de déficit auditivo, visual, motor o retraso mental, ¿ya? Alteraciones emocionales o desventajas ambientales, culturales o económicas. Entonces, siempre esto de aquí tenerlo presente al momento del diagnóstico. Vamos a mencionar brevemente, entonces, cómo se clasifica, conocer algunas, digamos, los 4 trastornos específicos del aprendizaje que podemos encontrar en los niños, ¿no? En el caso de la dislexia, por ejemplo, es la afección con la que se nace. Estas son condiciones, ¿de acuerdo? O sea, no es algo que necesariamente el niño lo puede adquirir después, salvo, ¿no? Que presente, por ejemplo, vamos a suponer una lesión cerebral, ¿no? Un accidente cerebrovascular, o sea, un problema después que puede ser adquirido, sí. Pero si hablamos de, ya no hablaríamos de dislexia, sino se llamaría alexia, ¿ya? Es diferente. Puede presentar las mismas situaciones, pero digamos la causa sería distinta, ¿no? Entonces, aquí los niños, digamos, es algo innato, es algo con lo que ya nacen y es una condición. En el caso de la dislexia, es la afección con la que se nace y que dificulta el aprendizaje de la lectura. Problemas para leer con fluidez y sin errores, ¿no? Dificultad en la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Entonces vamos a encontrar, en el caso de la dislexia, errores de tipo fonológico y errores de tipo visual, ¿no? Entonces aquí no me puedo ampliar porque este punto es bien grande cuando hablemos, por ejemplo, más adelante en algún momento de la neuropsicología de la dislexia, vamos a poder identificar, ¿no? Cuáles son esas rutas, ¿no? La ruta fonológica, la ruta visual que ayuda a consolidar el aprendizaje, en este caso de la lectura, ¿no? Entonces, en el caso de la dislexia, por ejemplo, lo que sí les podría mencionar que hay una dificultad en cuanto al procesamiento de la información, la discriminación, cómo llega, ¿no? Si hablamos de ruta fonológica, el sonido, ¿no? El sonido de los fonemas, ¿no? ¿Se realiza con éxito? ¿No se realiza con éxito? En este caso, no. En el caso de la dislexia, ¿no? Porque hay una dificultad de tipo fonológico, ¿no? Entonces es muy difícil para los niños poder discriminar, poder hacer esa conversión de los fonemas, ¿no? De cómo suena la palabra, a los grafemas, a cómo se escribe, ¿no? Bien, ahí me detengo. En cuanto a lo que son los trastornos de la escritura, vamos a encontrar 2, o disgrafía o disortografía. En el caso de la disgrafía, es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura, en el trazado de la grafía, nivel significativamente inferior al esperado para una determinada edad. Problemas frecuentes que vamos a poder encontrar en la disgrafía es, por ejemplo, una mala distribución del texto en el papel. Los niños, al momento del dictado, por ejemplo, ¿no? Igual, si hay un problema de tipo fonológico, o sea, no es que el niño presente un déficit auditivo, de ninguna manera, porque sabemos que eso no está presente. Pero, sin embargo, tiene dificultades para poder discriminar los sonidos, para hacer esa conversión del sonido de la palabra, de cómo suena, ¿no? La M, por ejemplo, ¿no? Y convertir ese a la letra o a la grafía M, ¿no? Entonces hay un error de tipo fonológico en el dictado, por ejemplo, ¿no? Y al momento de la escritura, el niño puede escribir una cosa por otra, ¿no? Hay letras, o hay, claro, hay letras, fonemas que suenan muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, la P o la D, ¿no?
M, N. Entonces, D con D. Entonces, el niño no es que no escuche, simplemente que le resulta muy difícil poder hacer esa discriminación, ¿no? Entonces, al momento de escribir, lógicamente va a escribir, la profesora le dicta pata y escribe data, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que hay un error de tipo fonológico, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Al momento de la escritura, como dice acá, mala distribución en el texto. Le damos una hoja en blanco y el niño, al momento de escribir, ¿no? La direccionalidad, escribe arriba, escribe abajo, ¿no? O sea, no hay una posición correcta de lo que son sus letras, ¿no? Diferencias en el tamaño de la letra, puede ser una letra muy grande, una letra muy pequeña, no puede presentar errores en la escritura, inversión de sílabas, la maestra le dicta sol y el niño escribe los, ¿no? Omite, de repente la maestra le dicta mamá y escribe mam, ¿no? Entonces, omite uno. Contaminación, ¿no? Cuando fusiona las palabras, ¿no? Le dictan mi mamá, me mima y escribe todo junto, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de errores en la escritura que se pueden presentar en la disgrafía. A diferencia de la disortografía, básicamente la disortografía, si bien es un problema en la escritura, va a tener o va a presentar dificultades en la ortografía, básicamente, ¿no? Va a presentar dificultades en cuanto a lo que es el uso de las reglas ortográficas, por ejemplo, ¿no? A ver, permítanme, discúlpenme un minutito, por favor. Ok, seguimos entonces. Es decir, ¿no? Entonces, a diferencia de la disgrafía, básicamente en la disortografía vamos a encontrar esas dificultades, ¿no? Básicamente para reconocer o para aprender las reglas ortográficas, ¿no? Entonces los chicos tienen esa tendencia, por ejemplo, a equivocarse muchas veces en el uso, por ejemplo, de la M, ¿no? Le dictan combate, ¿no? Y escribe combate. El uso de la V, de la B, ¿no? Entonces, este tipo de dificultades también se presentan con mucha frecuencia asociada a errores como, por ejemplo, como menciona acá, omisión o confusión de artículos, plurales, tildes y faltas ortográficas, ¿no? Entonces, estas dos situaciones o estos dos trastornos son parte de lo que conocemos como los trastornos de la escritura, ¿no? Y finalmente la discalculia, que es el trastorno de aprendizaje numérico. También tiene que ver mucho con una condición neurológica que dificulta la comprensión de la matemática y todas las tareas que involucren precisamente el aprendizaje de los números, ¿no? Entonces, en ese sentido, chicos, cuando hablamos nosotros de trastornos del aprendizaje, es importante, como bien decía al inicio, ¿no? Hacer esa diferenciación, ¿no? Entre aquellos que pueden significar o que se relacionen, por ejemplo, con discapacidad intelectual, con lento aprendizaje, ¿no? Hablamos de chicos que presentan una muy baja motivación para el aprendizaje, pensar mucho en el tema del contexto, de las variables internas, individuales también, ¿no? Y hablando ahora y conociendo un poquito más acerca de lo que son los trastornos específicos, ¿no? Sobre todo haciendo esa distinción, según lo que el DSM-5 nos menciona, en cuanto a hacer esas evaluaciones cognitivas para poder establecer el CI del estudiante y poder decir, ah, sí, o presenta un problema específico o de repente es un problema general, ¿no? Entonces, hoy día hemos compartido esta información acerca de lo que son los problemas o esta pequeña clase acerca de la introducción a los problemas del aprendizaje, ¿no? Vamos a ver más adelante en los demás módulos, según lo que ya seguramente ustedes conocen, ¿no? Básicamente el tema de la intervención, ¿no? Y conocer y ampliar y conocer un poquito más qué hay detrás de cada una de estas dificultades, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, el diagnóstico es muy importante, ¿no? Es vital para poder, de acuerdo a ello, ¿no? Establecer una adecuada estrategia de intervención, ¿no?
Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Bien, no sé si tal vez tienen alguna pregunta, de pronto, alguna inquietud. A ver, por acá nos están preguntando, en la siguiente clase nos enseñarán cómo diagnosticar estas dificultades. Bueno, ya tenemos una idea, digamos, general acerca del diagnóstico, pero sí, se supone de que dentro de lo que se va a trabajar en los módulos se va a ir ampliando la información, porque, chicos, hablar de problemas del aprendizaje es un tema súper amplio, ¿no? Entonces, como les decía, si hablamos de dislexia nada más, ¿no? Hablar de la neuropsicología de la dislexia es un tema bastante amplio, entonces, evidentemente en una sola clase no se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso es que está dividido, pues, en módulos, ¿no? Para poder abordar punto por punto, y eso permite, ¿no? Poder ampliar un poquito más el conocimiento, ¿no? Y llevar a cabo las intervenciones como corresponde, ¿sí? Sí, profesora, muy buenas Hola. noches. Solo para acotar lo que usted está mencionando y mencionarle al resto de los alumnos, comentarles, lo que pasa es que el día de hoy, debido a coordinaciones con la profesora, el módulo oficialmente está empezando la siguiente semana. Por eso es que la clase de hoy solo es de hora y media. Ahora, algunos de ustedes nos preguntan, ¿pero qué pasa con la clase que se está perdiendo? Ya, la clase no se está perdiendo, solo estamos corriendo una semana las clases. O sea, el módulo de dificultades del aprendizaje sí o sí va a tener la cantidad de clases totales que corresponden al módulo. Y ningún módulo adicional que prosigue se va a ver afectado por esta clase del día de hoy. Así que pierdan cuidado, el día de hoy solo ha sido una breve introducción y ya la siguiente semana se va a hacer hincapié y se va a ahondar más en lo que es dificultades del aprendizaje. No se preocupen por ello. Muy bien, yo creo que ya con esa explicación que Miguel acaba de dar, quedaría más claro, ¿no? Bien, no sé si tienen de repente alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Hay mucha información que revisar todavía, así que no se preocupen por eso. Pero sí, vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el tema de diagnóstico, la parte de introducción, ver algunos casos, ¿no? Acerca de cómo hacer el abordaje, cómo poder implementar programas, ¿no? De intervención precisamente para estos niños que requieren, ¿no? Nuestra ayuda. Pero hoy día, como bien se mencionó, es una pequeña clase de introducción, ¿sí? Bien. No hay preguntas, no hay dudas, yo creo que sí, quedamos entonces así. Hola. Ok, muy bien. Gracias, Anabel. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, Dios mediante, muy interesante. Ok, muchas gracias. Sí, como les digo, hablar de problemas del aprendizaje es un tema vasto, ¿no? Es un tema bastante amplio, y es importante, ¿no? Actualizarnos a la PPT. Sí, no se preocupen, yo se las voy a enviar a través del grupo. Bueno, Miguel ya les compartirá, yo se las voy a compartir, no se preocupen, para que la tengan también. ¿Ya? Bien, entonces de esta manera estamos finalizando. Muchas gracias por haberse conectado y les deseo una bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Gracias.